Pues empezamos. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer a Marina Sanfilippo que me haya invitado a participar en estas jornadas, porque veo además que hay como muy buen rollo, ¿no? Eh, y tenemos una sesión con 4 participantes. Me han prometido que los suyos no van a ser cuentos de nunca acabar y que van a acabar en los 15-20 minutos que tienen asignados cada uno. El primero en intervenir va a ser Antonio Ballesteros, que es compañero nuestro, mío, en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la UNED. Antonio tiene un currículum extensísimo, del cual solo voy a destacar un par de cosas. De entre sus publicaciones, una que está relacionada con el tema de estas jornadas, un libro que se llama Escrito por brujas, lo sobrenatural en la vida y la literatura de grandes mujeres del siglo XIX. Y después su labor como editor y traductor de numerosos autores de expresión inglesa, desde Aphra Behn a Shakespeare, desde Christopher Marlowe a Mary Shelley. Y el título de la comunicación de Antonio es Long Memoried Women, oralidad en la poesía caribeña y africana en lengua inglesa escrita por mujeres. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Didac. Quiero comenzar, buenas tardes, quiero comenzar agradeciendo a Marina Sanfilippo y a Elena, organizadoras de estas jornadas, el haberme invitado a participar en ellas. Y bueno, pues para mí es un placer y un honor. Y quiero comenzar diciendo que voy a hacer un recorte, en época de recortes en el título, voy a hablar solo de autoras caribeñas por cuestión de tiempo. Si luego se quiere preguntar algo, alguna cosa sobre escritoras o sobre poetas africanas, pues también, aunque en general el marco teórico en el que se mueve mi intervención, que va a ser muy sencilla, implica tanto a las autoras caribeñas como a las africanas. Pero voy a centrar un poco más la cuestión en la oralidad, en la poesía caribeña en lengua inglesa escrita por mujeres. Bien, parto de cuestiones que son muy conocidas, ¿no? De la mujer en el contexto postcolonial y esa doble colonización de la mujer, de ese doble sufrimiento por parte de la mujer como sujeto colonial, puesto que es de alguna manera otra, tanto desde el punto de vista de la raza como el del sexo, como el del género. Es decir, que estas mujeres de las que voy a hablar han padecido esa situación de doble colonización, esa situación de subaltern, de la que hablaba la crítica bastante ininteligible, pero esto más o menos se le entiende, Gayatri Chakraborty y Spivak, ¿no? Bien, la verdad es que la literatura caribeña, que es una literatura pues riquísima, tanto por parte de hombres como mujeres, parte en principio de una idealización, o sea, los primeros ejemplos que tenemos es una idealización del paisaje y de las costumbres por parte de los colonizadores, ¿no? Y poco a poco se va produciendo una ruptura con el canon imperialista en una geografía esencialmente fragmentada. Decía Derek Walcott, que es como saben, premio Nobel de literatura, el primer autor caribeño en lengua inglesa que tiene que fue, luego vino Naipaul, decía de la geografía del Caribe que era, decía, the sea is history, el mar es historia. No hay una historia escrita, pero nuestras islas y el mar que las une son la historia, la geografía como historia. Esto aparece en algunas de las poesías de las autoras de las que voy a hablar. Bien, la tradición oral en el contexto postcolonial es realmente muy significativo. La poesía se utiliza como arma dialéctica, ¿no? por parte de los escritores y de las poetas en este caso, contra los mecanismos de opresión coloniales, ¿no? Y viene de una herencia antropológica de esa her story en lugar de history, esa her story, esa historia de ella, de la mujer, ¿no? Que de alguna manera pues, recoge toda una tradición del folclore, recoge toda una tradición oral anterior, de canciones, etcétera, que de alguna manera impregnarán la producción poética de las escritoras. Una de las primeras autoras en este sentido de expresar poéticamente sus sentimientos y su
y su situación en las Indias Occidentales es Una Marsan, y destaca desde el comienzo la significación de la experiencia migratoria, de la emigración. La mayoría de estas mujeres escriben, viajan a Inglaterra, marchan a Inglaterra o a otros lugares, Estados Unidos, Canadá, y escriben desde fuera de su tierra, desde fuera de su patria. Esto es algo totalmente significativo y que aparece constantemente en la literatura poscolonial, ¿no? Y esa emigración produce una sensación de deshumanización, de encuentro con la alteridad en la metrópolis, normalmente Londres, ¿no? No solo, pero... Y fijaos, se da una situación como de paradoja, es decir, la mujer aquí es other, es otra, o sea, se siente otra en un contexto en el que, en un contexto de alteridad, ¿no? Y otra cuestión fundamental es la apropiación de elementos dialectales de carácter eminentemente oral en la poesía, con una relevancia muy grande de lo vernáculo, con una relevancia muy grande del dialecto y de la forma de hablar que se tiene en el Caribe, que es un dialecto muy rico, ¿no? y muy musical, ¿no? Por otra parte, también es importante determinar cómo se establece una tradición de protesta que se esgrime, es mi impresión, de manera más sutil, de manera distinta al radicalismo que expresan. Esta es la diferencia que veo quizás entre los poetas caribeños masculinos, entre los poetas caribeños y las poetas caribeñas, ¿no? El hecho de que utilizan la poesía como arma política, como no, pero quizás con un patrón o con un contenido mucho más sutil, mucho más socavador quizás en su manera de expresarlo, no de manera tan absolutamente directa como ocurre en la poesía de sus homólogos masculinos, ¿no? Compartiendo todos los temas comunes del colonialismo, la cuestión lingüística, la confrontación racial, el choque cultural y todos los prejuicios derivados de la alteridad, ¿no? Bien, en todo caso siempre está ahí el cuerpo, ¿no? Y como dijo Kate Millett, como sabemos, el cuerpo es político, como dijo en Sexual Politics, esa gran obra del año 1976. Pues bien, estas mujeres del tercer mundo, como las han llamado también, pues recuperan esa tradición que nunca perdieron de oralidad, ¿no? Adquirida tanto por narraciones como por los relatos y las canciones y poemas pertenecientes a su acervo popular y familiar, ¿no? Con una importancia muy grande de la música y del ritmo, ¿de acuerdo? Esto es fundamental. La música está constantemente permeando, impregnando toda la producción poética de estas autoras, ¿no? Y en este sentido destaca el fenómeno que se ha dado en llamar dub poetry, dub escrito D-V, ¿no? Dub poetry, que es pues una mezcla de lenguaje poético, reggae, que es uno de los ritmos y una de las músicas típicas de las Indias Occidentales, y también de elementos folclóricos. Son mujeres que van en busca de afianzar, ¿no? Una voz que le pudo ser arrebatada doblemente, como he dicho, tanto por su raza como por su condición sexual, por su sexo en este contexto colonialista y patriarcal, ¿no? Son identidades diaspóricas, como se podrían denominar, de carácter femenino, que construyen el mundo que les rodea, a menudo hostil, a través de textos escritos que en numerosas ocasiones adquieren una dimensión o parten de un sustrato oral, con un sentido profundo de identidad comunal. Esto es interesante verlo. Una sensación no tanto de individualismo, el individualismo romántico, etcétera, no, sino que parten más bien de una identidad comunal, con una importancia muy grande de la memoria y del recuerdo. Precisamente el título de mi comunicación, Long Memories Women, hace alusión a un poemario de Grace Nichols, una de las autoras de las que voy a hablar, que se titula I is a Long-Memoried Woman. ¿De acuerdo? Esos recursos mnemotécnicos de la poesía son importantes. Y voy a poner algunos ejemplos de algunas autoras, de las más significativas. Estos son tres de las antologías más significativas de poesía caribeña. En cualquiera de ellas se puede encontrar poemas de las autoras a las que me vengo refiriendo. La primera de ellas es Louise Bennett. Louise Bennett
nacida en Jamaica en 1919, ¿no? Y que en poemas como Homesickness, o sea, nostalgia del hogar, reflejan su uso de lo vernáculo, este es el final del poema, tratando de preservar el dialecto y el folclore jamaicano, ¿no? Mantiene una faceta teatral y performativa, como la mayoría de estas mujeres, muchas de ellas están también relacionadas con el ámbito teatral, con el ámbito dramático, y en este poema presenta pues, es una nostalgia de Jamaica en una tierra extraña, ¿no? Con el sentimiento de desarraigo y de desplazamiento que conlleva esta situación, ¿no? Utiliza el dialecto patúa, como muchas de ellas, el dialecto patúa, que es el inglés hablado en Jamaica, y aparecen elementos prototípicos del Caribe que no se encuentran en la fría Inglaterra, ¿no? Y al final del poema pues, se expresa el deseo de regresar a su querida isla. No me atrevo a leer, realmente no puedo reproducir el acento tremendamente poderoso del inglés jamaicano, ¿no? Pero go back to me Jamaica, ¿no? To me family. Veis que todo esto realmente hace falta saber bastante inglés para leerlas, puesto que, o lo más importante quizás de este tipo de poesía, es declamarla en voz alta, porque entonces es cuando, más o menos, coge uno el ritmo y se entera realmente de lo que están diciendo. Aquí, pues, echa de menos a su familia, quiere volver a Jamaica. To my family, to me, Lord Almighty, fijaos, se convierte en Dios Todopoderoso, en Lord Almighty. Bien, y entonces se da cuenta, pues, echa de menos a su familia, etc. Esta idea de nostalgia, de nostos, como sabemos en griego significa el regreso, el deseo de regresar, es algo que es recurrente en estas escritoras. Otra autora significativa es Mary Collins, con este poemario magnífico, Because the Dawn Breaks, porque el alba surge, aparece, y que es una autora nacida en Granada, en la isla de Granada en 1950, una mujer cultivada, profesora, y su poesía pues, cubre el espectro temático más extenso de la poesía caribeña, ¿no? El racismo, la inmigración, la situación de las mujeres en el Caribe y en el extranjero, etc., centrándose principalmente en la cuestión lingüística, en el tema del lenguaje, un lenguaje que, de alguna manera, se quiere contrastar, oponer o simultanear, digamos, con el del antiguamente opresor, ¿no? Su poesía no se enfoca tanto en la oralidad de lo vernáculo, sino en la oralidad del ritmo y la musicalidad. Aquí lo oral viene expresado. Son ejemplos muy fragmentarios, pero bueno, dado el tiempo, tenemos we speak because your plan is not our plan. We speak because we dream, because our dreams are not of living in pig pens in any other body's backyard. We speak not to agitate you, but in spite of your agitation, because we are workers, peasants, leaders, you see, and we're not born to be your vassals. ¿Veis? En todo caso que he leído de manera que nunca lo leería en ellos, pero bueno, se puede apreciar ese sentido del ritmo y la musicalidad utilizada aquí desde una perspectiva política y desde una perspectiva de reivindicación de la propia lengua y reivindicación de la propia cultura caribeña, ¿no? Y en este poema, Because the Dawn Breaks, en este poemario, reivindica la voz propia y la de su propio pueblo, ya he dicho lo del contexto comunal, enfatizando un mensaje de claros tintes políticos, oponiéndose al discurso colonizador. Bien. Otra autora que merece la pena mencionar es Honor Ford Smith, nacida en Jamaica en el año 1951, y describe sobre todo momentos quizás un tanto idílicos, idealizados, de mujeres, de las comunidades de mujeres caribeñas. En este caso, por ejemplo, en el poema aquí que voy a poner solo un fragmento, mujeres de la pequeña localidad de distintas islas, en la isla de Santa Lucía, que es donde nació, por ejemplo, Derek Walcott, y reivindicando las tareas cotidianas del hogar, las tareas cotidianas de estas mujeres que utilizan la poesía y utilizan el canto. Aquí tenéis, y esto sí que no lo voy a hacer, bueno, no sé muy bien ni cómo hacerlo, pero bueno.
El caso es que ahí aparece también, desde el punto de vista oral, recogen el acervo musical, el acervo de las letras de canciones y las canciones que cantan las mujeres en el campo, como aquí tenéis este ejemplo. Listen y escucha toda esa canción, una canción comunal, una canción de unión entre las mujeres, ¿no? Henry Johnson, también de Trinidad y Tobago en este caso, veis que, claro, es toda la geografía caribeña que es muy amplia y muy fragmentaria, ¿no? Henry Johnson reproduce la conversación de distintos personajes, de distintos personajes del ámbito de lo cotidiano dentro de la vida en el Caribe, ¿no? Y aquí, por ejemplo, este es el final de un poema titulado Granny in the Marketplace, la abuelita en el mercado. Y es el diálogo que sostiene con el vendedor de fruta. Y, en fin, se puede ver de alguna manera, claramente, ahí veis el patuá, la utilización de la lengua vernácula, del dialecto patuá, y la discusión entre los dos primeros versos son el chico que le contesta, le está preguntando, ¿son las naranjas dulces? Y el otro, sí, claro, son muy dulces, eso lo me dijiste la última vez, etcétera. Son conversaciones orales, ¿no?, de la vida cotidiana y de los contextos cotidianos que viven pues las mujeres, como veis, algunas de manera más política y otras de manera pues como más familiar, podemos decir, aunque eso no le resta en todo caso importancia política o de reivindicación social, por supuesto. Bien, otras composiciones contienen ecos orales pues de carácter más político en el sentido más estricto de la palabra, como por ejemplo las de Marina Ama-Omowale Maxwell, ¿no?, también de Trinidad y Tobago, donde nació en 1934, y que fundó la influyente Yard Theatre Company de Jamaica, una compañía teatral. Muchas de estas mujeres también tenían esa faceta performativa, ¿no? Bien, la autora pues reivindica una revolución incruenta, fijaos, diferente a todas las que se sirven de la violencia, cosa que sí aparece más reflejada en los autores masculinos, que son más partidarios de la acción violenta, de la acción militar, vamos a decir, ¿no? Sin embargo, aquí se habla precisamente de que aquí la oralidad también se adquiere por medio del paralelismo, la repetición. It is not enough to make a change, to make blood, to make slaughter. Our revolutions must be different. Nuestras revoluciones deben ser diferentes. Y dice luego, somehow we must claim Amazon with mambo. Es decir, vale que seamos amazonas, pero amazonas con el mambo, amazonas con nuestro propio ritmo, con nuestra propia música, con nuestra propia voz. Rise beyond scalpel and missile, reach up for quantum and love. El amor. Our revolutions must be different, reshaping landscapes of hope, remembering our beginnings. Reformando esos paisajes de esperanza. Bien, y una de las, estoy ya terminando, una de las poetas caribeñas más significativas y aclamadas es sin duda Grace Nichols, que tiene una gran cantidad de libros de poemarios y de libros infantiles. Muchas también de estas autoras escriben no solo literatura para adultos, sino también literatura infantil. Y la prolífica producción poética de Nichols pues muestra ejemplos de oralidad unida a los temas recurrentes de la emigración, la alienación y el sentimiento de alteridad en un entorno hostil, ¿no? Así sucede en uno de sus poemas más conocidos, seguramente algunos lo conocéis, Wherever I Hang, donde quiera que tiendo. Y lo que tiende pues es, fijaos, ahí tiene dos partes el poema, es un poema bastante conocido y a quien quiera pues y tenga interés se lo puedo pasar, incluso con una traducción que he hecho. Entonces, fijaos cómo ahí aparece pues la imagen de la emigrante en Trafalgar Square, en Londres, ¿no? Y cómo se siente, o sea, se fue de su patria por pobreza, ¿no? Las ratas que había
pululando por el suelo, ¿no? Por las tablas allí del suelo, y se reviste coge su self, su yo del Nuevo Mundo, y llega a Inglaterra, ¿no? Como si fuera un sueño, ¿no? Y la niebla, la grisura, ¿no? Habla aquí de todos esos elementos, de la gente saliendo en oleadas del metro, ¿no? Y mira hacia el cielo, donde ve pues a Lord Nelson, ahí en la columna no habla de Trafalgar Square, pero es evidente que es allí donde está, ¿no? Y envía fotos a su hogar de las palomas, ¿no? de todo ese lugar frío, ¿no? Donde hace pues un tiempo frío que contrasta totalmente con esos calypso ways, esos modales de calipso, que la gente nunca se visita entre sí, claro, todos los cambios de costumbre, etcétera, que hay en Inglaterra con respecto al Caribe, ¿no? Teniendo que esperar las colas, cosa que se ve que en el Caribe no es tan normal, ¿no? En Cuba, efectivamente, bueno, ahí es distinto, pero bueno. Y aunque está acostumbrada a la vida en Inglaterra, echa de menos su tierra, su lugar, el lugar donde nació y donde tiene a aquellos. Y llega un momento en el que se siente fragmentada. I don't know really where I belong. No sé realmente dónde pertenezco, no sé de dónde soy. Divided to the ocean, dividida hasta el océano, dividida hasta los huesos, hasta el tuétano, divided to the bone. Y dice finalmente, es muy significativo, wherever I hang my knickers, that's my home. Allí donde tiendo, donde cuelgo mis bragas, ese es mi hogar. Es un poema magnífico, yo creo, interesante. Y termino con una autora muy significativa, Jean Binta Breeze, más que nada porque es una dub poet, una poeta de estos dub, que utiliza tanto la poesía como la música para sus performances. Es muy popular y muy famosa en Inglaterra y en otros lugares, ¿no? Quizás junto con Benjamin Zephaniah, que es su contrapunto, digamos, masculino, son los que utilizan o se sirven de esta forma de la rap poetry. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo, ¿no? El patois, con el uso del patois, con el uso de elementos claramente orales, ¿no? De la tradición oral. Ella suele en sus performances, pues suele simultanear la recitación de poesía con cantos y con música, ¿no? Y esto pues es un aspecto, en fin, traía un fragmento, no sé, me imagino que no tenemos tiempo para ponerlo. Bien, en todo caso lo podéis encontrar en YouTube, y aquí podemos encontrar eso, Round a Rocky Corner, by the Sea, es que en lugar de sí, como si fueran españoles realmente, hablando inglés. Sit up on a driftwood, you can find she gazing across the water, a stick into her hand, fijaos, trying to trace a future in the sand, ese futuro en la arena que de alguna manera estas mujeres están contraviniendo por medio de su poesía. Muchas gracias, es lo que quería decir.